noches, bienvenidos todos a este jueves. Estamos aquí de manteles largos con una personalidad en toda la extensión de la palabra, una de las pioneras, de las principales educadoras en salud sexual de aquí de México. Ella es originaria de Aguascalientes y bueno, ella es Marcela Martínez Roaro. Quiero presentarla porque creo que mucho de la trayectoria del trabajo que se hace a través de investigaciones, de libros, de artículos, de todo lo que ella ha manejado durante muchos años, ha tenido grandes aportaciones a todo lo que es la visión de la sexología, la visión también desde su perspectiva como abogada. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Tiene maestría en docencia por el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la UNAM. Es especialista en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en terapia de reencuentro por el Instituto de Terapia de Reencuentro de Valencia, España. Formada en los talleres feministas Cassandra de Marcela Lagarde. Formada en los talleres de Historia de la Sexualidad de Occidente del Instituto OICOS. Fue catedrática por oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM durante 15 años a nivel licenciatura y posgrado. Fue profesora en el Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes durante 4 años. Presidenta del Centro de Capacitación para el Desarrollo Comunitario AC en Aguascalientes. Coordinadora académica del Instituto Superior de Educación Sexual en Aguascalientes. Presidenta por 2 ocasiones de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología en FEMES, la primer mujer, ¿verdad? Presidenta, creo que es la única que ha estado, ¿no? No, 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 ¿no? no, ha habido antes, sí. ¿Ha habido antes alguien? Claro, Okay. claro, antes fue Perfecto. Norma González. Muy bien, perfecto. Bueno, pues tenemos esta visión, qué bueno que cada vez más estamos participando las mujeres en estos proyectos también para aportar y pues bueno, educadora en sexualidad comprometida con los derechos sexuales y reproductivos desde hace más de 50 años. Entonces, toda una experiencia, todo un ícono en todo lo que nos refleja esta educación sexual. Y hoy tenemos un tema en donde vamos a hablar de distintos conceptos. Marcela, primero me gustaría pues saludarte antes de comenzar ya con el tema, que bienvenida seas, nos da mucho gusto a Alma y a mí que estés aquí. Alma es comunicóloga, terapeuta sexual, terapeuta de pareja y ella ya ha estado acá compartiendo con nosotros en varios proyectos, en varios programas, ¿verdad, Alma? Sí, maravilloso. Y hoy estoy muy, muy contenta porque se trata de hacer un homenaje a Marcela con su voz y el tema que ella maneja y que es muy importante en este momento histórico del país, además, ¿no? Muy, muy importante por todo lo que está pasando. Gracias, Claudia. Marcela, es un honor tenerte. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por su recepción, por sus palabras. Muchas, muchas gracias, Alma y Claudia. En verdad me siento muy honrada, soy yo la honrada de estar con ustedes y con las personas que les siguen. Y bueno, finalmente la ventaja, soy una mujer vieja y la ventaja de la edad, pues trae conocimiento cuando no se desperdicia el tiempo, o no se desperdicia tanto, pues sí, va uno acumulando conocimientos y experiencias. Es lo maravilloso de llegar a vieja. Yo soy ahora, a mis casi 80 años, una defensora de la vejez y una promotora de que es maravilloso llegar a vieja. Y una de las ventajas es eso, que va uno acumulando experiencias y conocimientos. Muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? No, pues Al revés, gracias. es un honor tenerte. Gracias, Gracias, Claudia. Marcela. Y pues bueno, me gustaría, Marcela, un poco antes de comenzar con nuestro tema, que es sexualidad, laicidad y democracia, si nos puedes un poco platicar acerca de cómo ha sido para ti estos retos de incursionar en la temática de la educación sexual, a qué te has enfrentado en todo este caminar, en toda esta experiencia de la que hablamos de más de 50 años y sobre todo pues que nos abordes un poco de qué vamos a tratar el día de hoy, el tema. Claro que sí. Mira, creo que todas las personas que nos dedicamos desde el ámbito de la educación, de la investigación, de la terapia, del activismo, del ámbito que tú quieras con la sexualidad, no enfrenté retos diferentes a los que no hayan enfrentado quienes, como nosotras, como ustedes y como yo, trabajamos en el tema de la sexualidad.
enfrentamos a un conservadurismo muy cerrado, a grupos conservadores, muy dogmáticos y muy negados a aceptar los derechos sexuales y reproductivos, a la misoginia, al machismo que vivimos en este país, pero no ha sido un reto nada más mío, ha sido en la parte del conservadurismo a hombres y mujeres que trabajamos estos temas, pero sí el machismo ha sido algo que hemos enfrentado sobre todo las mujeres, aún dentro de la misma Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Pareciera ser que si somos personas que estamos en este camino de la sexología, ahí no hay misoginias y no hay machismos. No, también hay machismos y también hay misoginias y también los hemos enfrentado. Bueno, Alma, no, Alma, y como puedo decir, Alma, puedo decir otras compañeras que hemos estado en organizaciones que se dedican a diferentes ámbitos de la sexología, pues han sido retos comunes, pero afortunadamente cada vez hemos sido más, y creo que la labor precisamente educativa que hemos hecho ha sido de lo más importante, bueno, la terapia obviamente, pero eso ha abierto caminos en México y ha abierto caminos en los diferentes ámbitos en los que trabajamos, la salud, la justicia, la educación. Hemos hecho brechas y eso nos da mucho ánimo para seguir trabajando. Muy bien, pues un poco hablando de este tema de sexualidad, laicidad, democracia, creo que precisamente tiene que ver con estas transformaciones, ¿no? A nivel de políticas públicas, también a través de tomar en cuenta estos aspectos respecto a la igualdad de género, tomar en cuenta los derechos humanos. Cómo es que podemos hablar de cada uno de estos conceptos? Si nos puedes ampliar un poco tu visión en torno a ellos. Claro que sí, mira, son tres, la sexualidad, la laicidad y la democracia, y cuando hablo de democracia y de laicidad estoy hablando también de derechos, están muy vinculados. ¿Qué es la laicidad? La laicidad es un principio que nos dice que las políticas, las leyes, la cosa pública debe de estar separada de la religión. Ha sido difícil el camino en México porque nosotros, los mexicanos y las mexicanas, heredamos raíces profundamente confesionales. Uno puede hablar de un estado confesional o de un estado laico. Un estado como formas de gobierno. Un estado confesional es aquel en el que se encuentra unida, mezclada la religiosidad, la religión, los dogmas religiosos con las leyes y las políticas públicas. México nació como un estado confesional. Si nosotros echamos la vista atrás a nuestra historia, pues nuestras culturas prehispánicas eran unas culturas profundamente teocráticas. El sacerdote estaba al lado del tlatoani dictando las normas, las leyes, dando las sanciones. Después llega la colonia y bueno, la colonia nos sella con el cristianismo y durante toda la conquista somos un país profundamente confesional. El virrey tenía a un lado al arzobispo, al obispo, dictando las leyes y las normas. Posteriormente viene la independencia y nuestras primeras constituciones, incluso de los sentimientos de la nación de Morelos, son confesionales. Las primeras constituciones nos dicen que la religión católica será la única que podrá practicarse en México. Es hasta las leyes de reforma con Juárez cuando se hace la separación y se lleva a cabo, curiosamente, la frase de Cristo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces fueron muchos siglos de vivir vinculados con la religión y ha sido muy difícil esta separación, que el primero que lo intenta es Juárez. Bueno, antes de Juárez ya había habido un intento de Melchor Ocampo, pero formalmente lo hace Juárez. Separa la iglesia y lo que cuesta, una guerra de 3 años. Después tenemos la revolución y tenemos la guerra cristera. Es decir, separar al clero de la cosa pública ha costado sangre y ha costado vidas en México. Y aunque formalmente lo hacemos,
El artículo 40, por ejemplo, es hasta 2012 cuando explícitamente dice que México es una república, no me lo sé de memoria, permítanme leer, que es voluntad del pueblo mexicano convertirse en una república representativa democrática, laica. La palabra laica es hasta 2012 cuando se incluye, laica y federal. Sí hablaba la Constitución de que la tradición de México, que ha sido la laicidad, etcétera, pero explícitamente decir que somos una república laica es hasta el 2012. Y es poquito antes, en 1990 y tantos, sale la ley ley de asociaciones religiosas y culto público, en donde hay una total separación. Pero no ha sido fácil. Yo siempre digo entre seria y en broma que en México todas y todos somos guadalupanos, porque mamamos la religión, aunque se sea de otras religiones, celebramos la Navidad, suspendemos clases para Semana Santa, sí, todas nuestras tradiciones y toda nuestra cultura está imbuida, empapada de la religión católica. Y aparte, sumado a eso, políticos que no entienden, y aquí entraría al terreno de la democracia, que no entienden que en un país tan plural como México, cuando llegan, estoy hablando de servidores públicos por elección popular, presidentes, gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, cuando llegan al cargo, no importa de qué partido sea, no importa quiénes hayan votado por ellas y por ellos, nos están representando a todas y a todos, pero no sé si es por ignorancia, por fanatismo, pero cuando llegan muchas y muchos lo que pretenden es aplicar su propia ideología y su propia religión. Cuando están sentados en una silla de mando, cuando están sentados en una curul, no llegaron ahí para aplicar sus conceptos religiosos. Esos se quedan en casa. Nadie les prohíbe tener una religión, pero no en el ejercicio público. Sumado a eso, lo digo con todo respeto, ante un clero voraz que no hemos logrado vencer, sumado a políticas vaticanas que nos siguen influyendo y siguen aplicándose en México aun cuando no quisiéramos, pues resulta que entonces, y hablo del alto clero de manera muy específica, obispos, arzobispos, políticas papales, cuando se emiten leyes, cuando se emiten políticas públicas, intervienen para pretender aplicar sus dogmas. Y es así que a estas alturas no hemos podido despenalizar el aborto, no porque estemos a favor del aborto, sino porque estamos en contra de la criminalización de las mujeres porque abortan. A estas alturas, en Aguascalientes este año se incluyó por legisladores y legisladoras aguascalentenses el mentado PIN parental, es decir, una atribución que compete a autoridades federales, como es la elaboración de programas en educación, ceden esa facultad, una facultad que está otorgando la Constitución y la Ley Federal de Educación, la conceden a padres de familia, en donde ellos pueden determinar si se aplican o no se aplican los programas escolares. Esto no se puede hacer, y cuando lo hace una autoridad pública está violando el principio de laicidad y está violando el principio democrático, porque no están ahí porque llegaron y quisieron sentarse, están ahí porque los elegimos, les elegimos personas católicas, protestantes, judías, ateas, de todas las religiones fueron electos y nos están representando a todas y a todos, no nada más a los católicos. Y por supuesto, tienen mucho que ver las políticas públicas y las leyes con los derechos sexuales y reproductivos. Y entonces tenemos la oposición cuando se va a legislar en matrimonios igualitarios, cuando se va a legislar que si los matrimonios igualitarios o personas que no son heterosexuales tienen derecho o no a adoptar, cuando se habla de políticas de planificación familiar, ahí está metido el clero cuando lo tiene prohibido por la Constitución y por la Ley de Asociaciones Religiosas. Ese sería a grandes rasgos el panorama. Marcela, lo que está pasando en el presente, además del COVID y la mala situación económica de este país, a pesar de eso se están moviendo muchos intereses ideológicos, políticos y demás, como esto del PIN parental, ¿no?
¿qué crees que tenemos que hacer sexólogos y sexólogas para enfrentar esta ignorancia? Porque yo creo que es una ignorancia que no se sabe qué es la sexología, qué es la sexualidad, y se hacen atributos bien ideológicos e ignorantes al respecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer Pues lo que hemos, desde la postura, tu claro, postura legal? pues mira, lo que hemos hecho siempre, Alma, tenemos que estar alertas y desde todos los foros trabajar, desde lo educativo, desde el activismo, desde la terapia que ustedes trabajan también. Tenemos que estar constantemente alertas porque estos grupos de ultraderecha tienen todo el derecho a ejercer su religión, sus principios y sus dogmas. Por supuesto que tienen el derecho, pero hacerlo al interior de sus familias. No tienen derecho a imponérnoslo a todas y a todas. Eso es a lo que no tienen derecho. Y en ese ánimo de imperar, y yo estoy cierta y estoy convencida que detrás de todos esos grupos de la familia, grupos pro vida, etcétera, etcétera, se encuentra el clero, por favor. Ahí hay dinero, ahí hay corrupción, ¿sí? Detrás de todos esos grupos. Entonces hay que enfrentarlos y yo creo que enfrentarlos de manera inteligente, porque además lo están haciendo bien, tenemos que reconocerlo, lo están haciendo muy bien. Han tomado un discurso científico y lo han cambiado y lo han distorsionado y lo han manipulado, como cuando hablan de la ideología de género, que yo no sé si saben lo que es y perversamente lo manipulan o en la total ignorancia hablan de una ideología de género sin saber qué es. Cuando llaman cuando hablan de aborto, igual ignorante o perversamente llaman al producto de la concepción bebé. Esto no es de gratis, esto tiene un impacto. Cuando encuentras a personas de la población que te dicen, es que quieren matar bebés. A ver, no se quiere matar bebés, número uno. No se quiere que todas las mujeres aborten. No se pretende acabar con la familia. Es decir, si tú ves su discurso, es un discurso que no tiene fundamento, que no tiene sustancia y que es absolutamente dogmático. ¿Sí? La familia es la que yo ordeno. Te hablan de la familia como un hecho natural. No, la familia no es un hecho natural, la familia es una construcción social. Y la familia, esta familia que conocemos ahora de papá, mamá, hijitos, no ha existido siempre. Ni siquiera en el cristianismo, los primeros años del cristianismo, no era esta la forma de la familia. Esto se dio mucho después. ¿Sí? Entonces la familia es reciente. Hacen creer que el cristianismo ha existido siempre, durante todos los siglos. Pues no es cierto. El ser humano tiene muchos más años de existencia y el cristianismo no tiene más que 2000 años. Es una doctrina, una teoría, una propuesta religiosa reciente, nueva, y que además va perdiendo, porque además hay dinero aquí, hay dinero. El clero recibe grandes cantidades de dinero a título de limosnas, de donaciones, ¿sí? Finalmente, las iglesias, la católica y cualquier iglesia, es una asociación civil como lo somos las ONGs, pero también quienes forman la iglesia, todas estas autoridades eclesiásticas, nos hacen creer que han sido, como en el siglo XV o XVI, que han sido instituciones creadas por Dios. No, no, no son creadas por Dios, las crearon hombres. Sí, las crearon hombres y tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que tenemos todas las ONGs, pero ellas, por ejemplo, no pagan impuesto. Y además tienen en sus manos algo muy importante. Tienen en sus manos la educación, ¿sí? Tienen todas las escuelas religiosas que desde maternal están introyectando desde pequeñitos en niñas y niños todos sus dogmas. Y tienen las universidades. Estamos hablando de un grupo con mucho poder económico y político. Entonces, no estamos enfrentando cualquier cosa. ¿Y cómo tenemos que enfrentarlo? ¿Y cómo tenemos que dar la batalla? Con conocimiento, con información, destruyendo sus mitos y destruyendo sus dogmas. La familia no es una institución que ha existido siempre ni que se tiene que respetar. Hoy por hoy tenemos muchas formas de familia, tan válidas como la familia tradicional. ¿Sí? Los seres humanos tenemos todos los derechos, independientemente del sexo, el género o la orientación sexual. Somos seres humanos y lo que nos une es la dignidad
no las diferencias genéricas, ni las diferencias sexuales, ni las diferencias eróticas. Somos seres humanos exactamente iguales, con todos los derechos. Las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, excepto en el aspecto reproductor y reproductivo. Es la única diferencia. Y por eso, por esa diferencia, en todos podemos ser iguales, pero no en el aspecto reproductor y reproductivo. Reproductor me refiero a lo biológico. Los hombres no pueden parir, los hombres no pueden embarazarse. Y mientras eso sea, vamos a tener una gran diferencia. Y en razón de eso tenemos derechos que los hombres no pueden tener, no han tenido, y mientras no pueda embarazarse un hombre, no lo tendrá. Tenemos derecho a decidir cuándo embarazarnos y cómo embarazarnos y en dónde atender nuestro embarazo y cómo parir o no embarazarnos o cómo suspender nuestro embarazo. Esos son derechos que tenemos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Tenemos que informarnos permanentemente. Creo que el trabajo de quienes nos dedicamos a cualquier ámbito de la sexología es el estudio permanente, estar al día constantemente, saber qué es lo que está pasando en las políticas públicas, en las leyes, y poder enfrentarlo con la verdad y con palabras que enuncien y digan lo que queremos decir. A mí me tocó la época, ustedes son chavitas, pero a mí me tocó la época en la que había palabras que no se podían pronunciar. No se podía pronunciar la palabra condón, no se podía pronunciar la palabra aborto, no se podía pronunciar la palabra homosexualidad. Hoy día lo podemos hacer y lo podemos hacer abiertamente. Y no solamente lo podemos hacer, sino luchamos por el derecho a pronunciar y a ejercer la palabra. Creo que eso, esta primera generación de personas que empezamos por ahí a trabajar en estos temas en los 60 y en los 70, creo que caminamos esa parte del camino. El derecho a decir lo que queremos y a llamar a las cosas por su nombre. El derecho a decirle al pene pene y a decirle a la vulva vulva. ¿Sí? Que es esto que quizá ahorita los jóvenes y las jóvenes lo encuentren natural, tuvimos que luchar para poder llamar. Yo recuerdo en la Ciudad de México que cuando se hizo, sería los años 70, 80, no recuerdo, una promoción del condón, surgieron todos estos grupos de derecha a protestar porque cómo era posible que se publicitara con todas sus palabras y en grandes letras. Estoy hablando de la Ciudad de México, la palabra condón. Se espantaban de la palabra condón. ¿Sí? Y fue el trabajo de personas como nosotras que conseguimos que se le perdiera miedo a las palabras. Y cuando hablamos de sexualidad, y decir perder miedo no quiere decir faltar al respeto ni ser irresponsables. Podemos ejercer todas nuestras libertades en el marco de la responsabilidad y del respeto. Perdón. Y todos los derechos. Recuerdo muy bien la primera vez que se habló de condón en la televisión con Marta de la Lama, que falleció, una gran feminista, una gran luchadora, en Canal 13. Fue muy interesante todo lo que pasó, que se habló por primera vez en televisión del condón y se sacó un condón. Y bueno, la reacción fue increíble, ¿no? Y también cuando el VIH pedíamos que una generación usara condones para que no siguiera el virus, está como ahorita que cubrebocas, ¿no? Guardar la sana distancia y demás. Y bueno, es muy interesante como cuando se habla de sexualidad, hay mucho ruido o de condón porque es donde se pone el cubrebocas en la boca, ¿verdad? Y nos da a cualquier persona si nos ponemos en riesgo y no nos cuidamos, y no cuidamos a los otros. También ese es un derecho, ¿no? Cuidarnos y cuidar a los otros. Y en erotismo y en sexualidad hay mucho, ¿no? Porque el hombre no se embaraza, pero embaraza, ¿no? Claro. Y casi siempre son a pequeñas que no son seducidas, a las mujeres desgraciadamente nos ayudan, nos enseñan, perdón, a amar, tal vez deseamos, y luego los hombres a desear, tal vez amen. Entonces, en este país, y las familias, la mayoría, pues son madres que sacan a su familia adelante porque son abandonadas, ¿no? Muchas veces cuando vemos las estadísticas, así es este país, o sea, está por mujeres que están luchando. ¿Cómo ves esto del derecho al placer, el derecho al erotismo, el derecho a la sexualidad y a la educación sexual? Pues míralo, yo siempre he dicho desde hace muchos años que los derechos sexuales, no así los reproductivos,
estuvieron en nuestra Constitución desde 1917. Lo que pasa es que no se tenía el ente de la sexología para haberlos visto. Pero ahí estaban desde el momento en que la Constitución de 1917, en su primer artículo, decía: todo individuo gozará de las garantías que otorga, concede, no recuerdo cómo se dice, esa Constitución. Pues ahí estaba el principio de igualdad desde 1917. Pero las mujeres tuvimos que luchar en 1916 con el primer Congreso Feminista para que se nos otorgara el voto, y luego seguir pidiendo, suplicando que por favor se nos otorgara el voto. Y después en 1975 reiterar que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Pero ahí estaba. Desde 1917 estaba en el artículo 3 el derecho a la educación, y que debería de ser laica y que debería de ser con base en el progreso científico. Incluía la educación sexual, ahí estaba la educación sexual. El derecho a asociarse, pues estaba la forma de unirse en pareja también. En fin, la mayoría de nuestros derechos sexuales estaban en la Constitución desde 1917. Es cuando empieza a manejarse todas las cuestiones sexológicas, quienes nos metemos primero al estudio de estas cosas, cuando nos ponemos los lentes de la sexología y decimos: aquí están los derechos sexuales, y vemos muchas cosas que antes no se veían. Me tocó a mí la época, por ejemplo, en que las mujeres usábamos, cuando estábamos embarazadas, unos batones amplios, grandotes, para que no se nos viera la panza, porque era una vergüenza que te vieran embarazada y ocultabas el embarazo. Y cuando todavía a los niños se les decía que la cigüeña venía a traer a los niños, es decir, no se hablaba del embarazo como debe de ser. Yo me acuerdo en los primeros cursos en AMES que dábamos de educación sexual, que el primer paso fue que las madres y los padres les dijeran a los papás que los bebés estaban dentro del vientre materno. El problema era cómo les iban a decir por dónde salían. Pero fue desde enseñarles, tienen que decirles y que aprendan a tocar un bebé y lo que es una mujer embarazada. Después el siguiente paso fue pues enseñar a decirles que las mujeres tenemos un orificio y que por ahí va a salir el bebé. Fueron años para que la gente pudiera aprender a decir esto. Todavía hoy día estamos en enseñar ahora a papás y a mamás a decirles que ese bebé que está dentro de la panza se hace porque el pene entró en la vagina. Hoy día estamos con la vergüenza de que hay padres y madres que les da mucha vergüenza decirles a sus bebés, a los niños desde pequeños, y no se diga de grandes, que el pene entra en la vagina. Hoy día hay padres y madres que no quieren que sus hijos se enteren que ellos de esa manera tuvieron relaciones y concibieron a los hijos. Entonces, hemos tenido que educar desde las palabras, que se diga pene, a ver, casi sacando las palabras como ejercicio. Dentro de los ejercicios en un curso de educación sexual, a mí me ha tocado señoras que dicen: no puedo decir esa palabra, no la puedo decir. Bueno, ¿la puedes pensar? Entonces dila internamente, con la boca cerrada, dilo. Y luego dilo bajito sin que nadie te oiga, y luego grítalo, para que aprendas a decir pene, ¿no? Y lo mismo con vulva y con vagina, etcétera, etcétera. Entonces, si hemos tenido que empezar en la sexualidad hasta que aprendan a decir las palabras sin miedo, hasta que aprendan a afrontar los hechos sin vergüenza, pues el siguiente paso ha sido que aprendan a conocer sus derechos y a ejercerlos. Vivimos bajo normas sexofóbicas. Repito, en esta religión en la que nos hemos educado la gran mayoría de personas en este país, el placer se rechaza. Acuérdense, la religión católica es profundamente estoica, lo que vale es el sufrimiento. Ustedes les habrá pasado, estoy segura, las mujeres, cuando nos reunimos las mujeres y empezamos a platicar, a mí me causa mucha risa, de veras. Cuando me di cuenta hace muchos años y que lo empecé a observar, dije: qué curioso, nunca me había fijado. Un grupo de mujeres empezamos a hablar de nuestros partos, de nuestros primeros partos. Nos peleamos por a ver cuál fue el parto más doloroso. No, es que yo fueron 10 horas de parto. No, el mío fueron 15. No eran uno. Es decir, presumimos el dolor, pero no presumimos el decir: yo tuve una noche riquísima con mi pareja. Tuvimos un preámbulo de 4 horas y luego un orgasmo, a lo mejor tibio, pero el preámbulo valió la pena. No, eso no lo platicamos porque es placer erótico.
Eso no se lo decimos a los niños. Por eso les dejamos a los niños el derecho al placer. Por eso si un niño se toca el pene, a una niña se toca la vulva, quite la mano de ahí, eso no se toca, ¿no? Pero si no nos educamos, papás y mamás, ahora esto que pretenden los grupos de derecha, que los papás eduquen a los niños en educación, en sexualidad. ¿Y quién los ha educado a ellos? ¿Quién los ha educado a ellos? Finalmente, esos padres y esas madres que han educado en sexualidad a sus hijos y a sus hijas son los padres de niñas desempoderadas, de niñas que no saben cómo repeler una violación. Esa es la educación que les han dado, de niños abusivos y hostigadores y de hombres violadores. Esa es la educación que les ha dado y esa es la educación que pelean los grupos de derecha que se les siga dando a niñas y niños. Y eso es lo que tenemos que defender. Esa no es la mejor educación, porque estamos viendo a todas nuestras niñas de 9, 10 años embarazadas y son resultado de una educación en casa. No se lo enseñaron en la escuela, ¿eh? La escuela instruye, no educa. Se les llena la boca a los grupos de la derecha de hablar de los valores. ¿Cuáles son sus valores? La virginidad, la mujer encerrada en casa, la familia tradicional que ha sido semillero de violencia de género, de violencia familiar, de violencia sexual. Eso es lo que pelean, eso es lo que promueven. Claro que hay familias tradicionales positivas, que se ha vivido de otra manera, pero creo que quienes trabajamos el tema de la sexualidad ya avanzamos mucho, créanme. Y cuando yo narro esa cosa de las mujeres embarazadas y de las palabras que no se podían decir, pues es para que vean que hay un camino recorrido, que habemos personas viejas que eso ya lo hicimos. Claro que a ustedes, los jóvenes o las personas adultas, les toca algo más difícil, porque así como hemos crecido en la investigación, la terapia, la educación sexual, también los grupos de derecha han crecido en sus empoderamientos y han asumido nuestros discursos. Y creo que tenemos mucho que aprender de ellas y de ellos. Mucho tenemos que aprender. Nos van ganando hasta ahorita la batalla, ¿eh? Y esto no es para echarnos para atrás, al contrario, es para renovar las fuerzas y buscar nuevas formas de enfrentarlos. Afrontamos hace poquito el PIN parental en Aguascalientes, afortunadamente se ganó el amparo, salimos adelante, pero se viene ahorita otra lucha, ¿eh? Está en el Senado toda una serie de leyes que están modificando senadoras progresistas en las que se están sistematizando, organizando en media docena de leyes los derechos sexuales y reproductivos, llamando a las cosas por su nombre y expresando cómo se debe hacer los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y esas senadoras y esas legisladoras que están luchando por nosotras y por nosotros necesitan apoyo. Necesitan apoyo y el apoyo es que salgamos, si no se tiene formación en educación sexual, pero se es una persona progresista y se sabe lo que son estas cosas, pues hay que salir a promoverlo y a informar a la gente y decirles de qué se trata. No se trata de destruir la familia, se trata de reconocer a todas las familias y que cada una de estas familias sea cada día mejor. No se trata que todas las mujeres aborten, se trata de que no se embaracen más que las que quieran abortarse, perdón, las que quieran embarazarse. Pero si hay una que toma la decisión de abortar, que la apoyemos, que estemos con ella para que tenga un aborto en las mejores condiciones de salud y no vuelva a hacerlo, porque el aborto no es bueno, para que no vuelva a hacerlo, para que nuestras hijas y nuestros hijos tengan educación, para que cese esta violencia brutal en contra de las mujeres. Esto es obligación de todas y de todos. Y la ignorancia y el conservadurismo contribuyen a propiciar este tipo de conductas nefastas que no nada más lastiman a las mujeres, lastiman a todas las familias y nos lastiman a toda la sociedad. Y perdón, no estoy enojada, nada más estoy apasionada. Ya sé, Marce. Es increíble cómo lo natural, ¿no? Como tengo nariz, oídos, vulva, pene, etcétera, se convierte en algo imposible de nombrar y que a estas alturas se tenga mitos, prejuicios, culpas, muchas cosas respecto a... En los países nórdicos dice tengo nariz, los niñitos, orejas, manitas, piecitos, pene y vulva, pero aquí no, como si estuviéramos castrados o como nucos o como angelitos, ¿no? Y entonces luego no se sabe qué hacer, o esto de la cigüeña o de la semillita y esas cosas, es algo tan natural en tantos siglos y que todavía no se puede nombrar.
De hecho, yo quería un poco preguntarte también acerca de esta relación que hay entre laicidad y lo que es también la secularización, cuando vemos que de pronto, aunque las escuelas se diga que son laicas, pues muchas veces las creencias que se mantienen de algunos de los profesores, de algunos de los asesores o directores, tienden a tener como cierta influencia. ¿Cómo se maneja esto y cómo repercute en la educación sexual? Mira, muchísimo. Yo a veces escucho a padres conservadores, a madres conservadoras decir, es que yo no quiero en la escuela pública, yo no quiero que en la escuela pública les den educación a mis hijas y a mis hijos. Y yo digo, estoy de acuerdo con ustedes, yo tampoco quiero que le den en la escuela pública si tuvieran mis hijos pequeños. No me gustaría que les dieran educación sexual porque las maestras y los maestros no están capacitados. Y esa es una gran violación a nuestros derechos por parte del Estado mexicano. Las maestras y los maestros no tienen educación. Es decir, todas las personas tenemos educación sexual. No existe ninguna persona que no tenga educación sexual. Tendríamos que preguntarnos qué tipo de educación sexual tenemos. Porque finalmente decir a una niña, tú naciste para la casa, para tener hijos y para atender toda tu vida a un hombre y a los hijitos que tengas, esta es educación sexual. El que se le diga a un niño, tú aquí eres el jefe y el que manda y ninguna mujer puede estar por encima de ti, esto es educación sexual. No es la educación sexual que queremos, no es una educación sexual igualitaria, equitativa, justa, pero es educación sexual. Y esta es la educación sexual que traen las maestras y los maestros. En las universidades pedagógicas, en las escuelas normales, por norma, no se da educación sexual. Y esta es una gran falla del Estado mexicano. Esto nosotros tendríamos que juntarnos y reclamárselo al gobierno, que dé educación, formación sexual a maestras y maestros. En los años 30 y tantos, 33, 34, por ahí así, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, hubo un secretario de Estado extraordinario, Bassols, Narciso Bassols, y Narciso Bassols propuso el primer plan de educación sexual, un programa de educación sexual en México. Él quería este programa de educación sexual para que se aplicara en toda la República a todos los maestros. Claro, te estoy hablando de los años 30, pues su programa de educación sexual incluía dar información sobre reproducción básicamente a niños y niñas. A él le preocupaba aquello de que los niños desde su más tierna infancia y de acuerdo a su grado escolar, desde la primaria, de acuerdo a sus conocimientos y a su edad, se les informara cómo nacen los niños. Esa era la educación sexual que él proponía porque era lo que había finalmente. Cuando él, para sus tiempos, fue un plan de educación sexual de vanguardia. Cuando él lo propone, surge estos grupos de derecha, surge la Asociación Nacional de Padres de Familia, que nada tiene que ver con las asociaciones de las escuelas, es un grupo de derecha, de gente católica, y se oponen y no se realiza el plan de Bassols. Esta sigue siendo hoy día todavía una necesidad. El Estado mexicano debería de incluir en todas las normales, en todas las universidades pedagógicas, de manera obligatoria la materia de sexología o de educación sexual. Al salir los docentes y las docentes de este tipo de escuelas ya deberían de salir con una formación sexológica que les permitiera llevar al aula la información. Aquí en Aguascalientes, en la asociación que yo trabajo, hemos dado cursos a maestras y maestros de educación básica, de preparatoria, de universidad, y cuando trabajamos con maestros y maestras nos dicen, es que yo no sé, de primaria, de educación básica, dicen, es que yo no sé cómo hablar a los niños de estas cosas. Me da mucha pena, me crea mucho conflicto, porque hay algo muy importante. Dar la materia de sexualidad desde donde se quiera dar es muy diferente a dar clases de matemáticas, a dar clases de geografía, a dar clases de historia. Si un maestro de gramática o literatura se equivoca, da mala materia y el alumno la reprueba, pues ya se repondrá, ya agarrará camino o a lo mejor nunca llega a necesitarlo. Pero si un maestro, una maestra emite una palabra inadecuada,
puede estarle dañando la vida a una criatura, puede hacerle un gran daño. Si no sabes cómo hablar de diversidades sexuales, pues mejor no hables. Si no sabes hablar de placer erótico, mejor no hables. Mejor no hables. Y entonces el resultado es que muchos padres se pasan por alto las hojas del texto que habla de estos temas y mejor no les hablen, porque nadie los ha formado. Nadie los ha formado. Y es obligación del Estado, esto no queda a criterio de si la universidad o si la normal quiere dar la materia, no. Yo creo que a estas alturas hay carreras como medicina, como derecho, que tendrían que tener la sexología como una materia obligatoria. Porque tenemos médicos, y ustedes lo saben, tenemos médicos o médicas profesionales de la salud que no pueden atender problemas de índole sexual, que llega una señora con anorgasmia o con alguna falta de funcionalidad en su respuesta sexual, la mandan con el ginecólogo, la mandan con el endocrinólogo, la mandan con el psiquiatra, pero finalmente no atienden su salud sexual, porque en las escuelas de medicina no están formando como debieran. Quizá haya ya universidades que lo hagan, pero no es una materia obligatoria. En el sector salud, ustedes lo saben, ¿qué pasa si llega al ISSSTE, al IMSS, una mujer con un problema de esta naturaleza? No se le atiende. ¿Qué pasa con las depresiones posparto? ¿Qué pasa? Que las mujeres no es que se chiqueen, no es que sean problemas hormonales, o puede ser que lo sean, pero no es nada más eso. Muchas mujeres, que no todas, suelen tener depresiones muy fuertes después de un parto. ¿Quién las atiende? No existe el médico, repito, el ginecólogo, el endocrinólogo, el psiquiatra, el psicólogo, pero si estos profesionales no tienen formación en sexología, pues simplemente no los van a atender adecuadamente. Y lo mismo pasa con la educación sexual. Entonces, esto tendríamos que, creo que las próximas generaciones de sexólogas y sexólogos tendrán que ir introduciendo este tema en las altas autoridades para convencerlas de la importancia de formar a profesionales de la medicina en auténtica salud sexual y en auténtica salud reproductiva, porque este trabajo, ¿quiénes lo hemos hecho? Desde mediados del siglo pasado, este trabajo lo hemos hecho las organizaciones sociales. Ahí tienen ustedes a AMSAC, a IMESEX, en sus momentos a CORA, a MEXFAM, en provincia, las organizaciones sociales. Somos quienes hacemos este trabajo y lo hacemos sin recursos, lo hacemos por amor al arte, porque nos ponemos la camiseta. Y aún así hemos cambiado este país. Hemos cambiado este país. Entonces, imagínense cuando esto lo asuma con toda la responsabilidad y con toda la seriedad y como debe de hacerse el Estado mexicano, que es lo que han hecho, Alma, en países como los Países Bajos, en donde encontramos niños que desde pequeñitos están teniendo educación sexual, profesionales en todas las áreas de la psicología que saben dar atención adecuada. En México no lo tenemos. En México no lo tenemos. Tenemos lo que hemos hecho las organizaciones civiles y además lo hemos hecho muy bien, ¿eh? Además lo hemos hecho muy bien. Y creo que ese reconocimiento lo merecemos. Y debemos de sentirnos muy orgullosos y orgullosas de ello. Me gustaría, Marcela, compartir un poco de este tema del que hablabas. Los que siguen. ¿Qué necesidad de políticas públicas tenemos, Marce? Por ejemplo, esta que acaba de entrar, ¿no? Porque la Constitución está, pero la que acabas de nombrar, pero... Creo que se está cortando un poco. Te preguntaba, Alma, acerca de las distintas políticas públicas. Yo antes de la pregunta me gustaría como un poco aportar a lo que estabas tú comentando, en relación a precisamente el tipo de violencias que se viven. Yo trabajo en asociaciones para mujeres con cáncer de mama precisamente porque yo viví una situación hace 3 años en torno a esto y me he dedicado por la visión que he visto que los médicos muchas veces no toman en cuenta el placer de las mujeres y que inclusive yo con una formación sexológica, con una formación como psicoterapeuta, me llamaba la atención cómo los médicos literal anulaban por completo el ser mujer.
O sea, esta parte de nuestra vida erótica, cuando yo les comentaba a los doctores acerca de, oye, pero mi vida sexual, ¿no? Activa, ¿cómo va a estar? No, es que ahorita no tiene por qué estar pensando en eso, dedíquese a su tratamiento. Y yo decía, pues sí, eso es parte de mi tratamiento integral, es parte de que yo me sienta bien, de que me sienta con mi sistema inmunológico adecuado, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos, así como en este caso, que cuando yo me acerco con estas mujeres veo cómo muchas de ellas se anulan por completo, una por la cuestión cultural de que nos asociamos como eres mujer y entonces ahora ya no lo eres porque tienes una mastectomía, ¿sí? O ya no estás completa en tu cuerpo, o todos los tratamientos médicos indican que tú tienes que estar de cierta manera atendiendo otros aspectos de salud menos la salud sexual, ¿sí? Y que incluso muchos de los medicamentos antidepresivos que se les dan, ni siquiera toman en cuenta si tienen disminución de su líbido, otros aspectos que pueden influir y que al mismo tiempo vemos que esto va trascendiendo en otro tipo de violencias. Por ejemplo, en el caso donde muchas veces los hombres ni siquiera han sido instruidos en cómo acompañar a una mujer en un proceso de duelo así. Y entonces muchos terminan por abandonar la situación, ¿no? Por irse. Y no es tanto que lo hagan por una cuestión de abandono, sino muchas veces es por una cuestión de no saber acompañar y que creo que va implícito en todo este tipo de políticas que a final de cuentas esta pedagogía feminista influye en ambos rubros, ¿verdad? Y así como eso, pues tenemos las cuestiones de violencia obstétrica, donde vemos que de pronto hay maltrato y que lo normalizamos tanto que no nos damos cuenta que ha habido una cuestión de maltrato. La mujer no identifica cuando hay esta situación de maltrato. Entonces, en torno a lo que te estaba preguntando Alma, perdón que te nos fuiste, pero le decía a Marcela acerca de las políticas, ¿no? Que están surgiendo en estos momentos y que precisamente es ese camino que tenemos que trabajarle. Si quieres tú también comentar, Alma. Sí, de repente parece que es la censura, se me fue el internet, pero en este aparato, en los demás no, casualmente. Es muy chistoso. Pero bueno, necesitamos, es que la Constitución nos da muchas pautas, pero quien ejerce las leyes, la educación, tiene tanta ignorancia que ahora se necesitan políticas públicas y educar, como bien lo dices, Marcia, abogados, médicos, ¿no? En la consulta he tenido varias pacientes que fueron atropelladas en sus genitales por los ginecólogos, ¿no? Por ejemplo, a alguien le ponen un punto más en su último parto y tuvo problemas de vaginismo y dispareunia, ¿no? Porque quería que estuviera más apretadita para el esposo. O sea, todavía vemos este tipo de cosas tan salvajes y tan ignorantes de parte de médicos, otros abogados que tienen puestos importantes para ejercer poder en este país, que dejan pasar muchas cosas por ignorancia también, ¿no? Y hemos tratado de educar a estos legisladores, a estas personas desde hace mucho, muchas personas, pero no, todavía no se logra, como bien dices, Marce, ¿no? Que el educador sexual llegue desde pequeñitos, porque hay edades para educar y formas de educar a distintas edades. No se les va a decir todo a los grandes igual que a los chiquitos, ¿no? Y estas políticas públicas que hacen falta, pero y luego lo complejo es que se lleven a cabo. Y mira, me parecería primero muy importante distinguir. Una cosa son las leyes y los derechos y otras cosas son las políticas públicas. Las leyes las hacen legisladores y legisladoras en los congresos, sean federales o sean estatales. Esa es competencia de ellos, que tampoco tienen formación, ¿no? Cuando van a legislar a ver ciertas leyes que llevan involucrada la educación sexual, la salud sexual y reproductiva, a veces no entienden de qué se trata. Afortunadamente, claro, quienes llegan a las legislaciones tienen sus asesores, tienen sus asesoras, no son abogados. La Constitución no exige ser experto en derecho para ocupar una curul. No, puede ser incluso una persona analfabeta, puede llegar hasta la presidencia de la República. La Constitución no exige un grado escolar. Todos los mexicanas y todos los mexicanos tenemos derecho a acceder a un puesto de elección popular.
pero hay una partida en los congresos para pagar asesores. Entonces, esos asesores pueden ser abogados, pueden ser sexólogas, sexólogos, ¿sí? Y ahí sí es la obligación del diputado y la diputada de contratar. Si yo voy a hacer una ley sobre construcción, pues me asesoro de un ingeniero, de un arquitecto. Si voy a hacer una ley de salud, me asesoro de profesionales de la medicina. Si voy a hacer una ley que lleva involucrada cuestiones sexológicas, pues me asesoro de alguien que maneje la sexología. Desgraciadamente no es así. Entonces, una cosa es quien hace las leyes, el derecho. Eso corresponde a legisladores y legisladores. La política pública la aplica el Ejecutivo. Las políticas públicas son la instrumentación de las leyes y entonces corresponde al Ejecutivo, a todas las secretarías según la naturaleza de lo que se vaya a hacer, eso corresponde al Ejecutivo. Entonces, y otra cosa es la aplicación del derecho, eso corresponde a los jueces. Pero en toda esta maquinaria gubernamental, pues desgraciadamente no hay gente que le interese la sexualidad, no hay gente que se preocupe. ¿Por qué nos ha preocupado más a las mujeres? ¿Por qué encontramos más mujeres en estos temas trabajando? ¿Por qué se crean los institutos de las mujeres? Porque a las mujeres nos pegan más fuerte estas cosas, porque nos lesionan, nos lastiman, violan más nuestros derechos, por eso nos involucramos más las mujeres. Yo tengo la seguridad de que si ustedes yo les pregunto a las terapeutas y los terapeutas, casi les garantizaría que en su consulta hay más mujeres que hombres. Casi les garantizaría que cuando hacemos un curso o un taller lo abrimos a todo público, pero acceden mayoritariamente mujeres. Aquí ahorita en este Zoom yo estoy viendo la mayoría de nombres de mujeres. ¿Por qué los hombres no se involucran? Por cuestiones de educación, de cultura. Y esto tiene que ver con la biología y con el placer. Hemos vivido en una cultura falocéntrica. Toda la atención en la salud está para el pene. Si a un hombre, si tiene diabetes, si tiene obesidad, le preocupa, puede preocuparle, pero si no tiene erección, es una preocupación mayor. Puede vivir, si se le atiende la diabetes, puede ir viviendo con la diabetes, puede ir viviendo con la obesidad, puede vivir con la presión alta, con otras enfermedades puede vivir. Sobre todo estoy hablando de hombres jóvenes, pero no pueden vivir con la disfunción eréctil. Y las mujeres, en cambio, y esta disfunción eréctil, porque lo están asociando con el placer. Sí, ¿quién les da placer? No su cuerpo, ¿eh? Los hombres han centrado, y esto nos lo ha enseñado muy bien, nos lo enseñó Alma Martina Sanz, los hombres tienen centrado el erotismo en el pene, no en el resto de su cuerpo, ¿sí? Si a una mujer le preguntas cuáles son sus zonas erógenas, la mujer te dirá, me gusta que me acaricien el cuello, me gusta que me den besitos detrás de la oreja, me gusta que me acaricien la entrepierna, me gustan los olores, te va a decir muchísimas cosas que le erotizan. Si tú le preguntas a un hombre, ¿cuáles son tus zonas erógenas? El pene. El pene, el pene y el pene. Entonces, todo el erotismo del hombre se centra en el pene y esto lo heredamos de siglos atrás, ¿eh? Y es muy importante en nuestra cultura erótica el pene, no así la vulva, no así la vagina. Tan es así que la vulva, si ustedes se acuerdan, quienes tienen ya bastantes años dedicados a la educación sexual, se acordarán que hace 30, 40 años no existía el nombre de vulva. El nombre de vulva es reciente, ni siquiera tenía nombre en nuestros genitales. Y yo lo asocio esto con cuestiones biológicas. ¿Por qué? Porque nuestros genitales no se ven. Y acuérdense, lo que no se ve no existe. Entonces, si no se ve, ni siquiera nosotras nos preocupamos por tocarlos. En cambio, si nos erotizamos las mujeres todo el cuerpo, las mujeres tenemos en muchísimas partes del cuerpo zonas erógenas. Y tal vez la última zona erógena que nos preocupa es la vagina. Además, por la vagina nace el bebé. Y acuérdense que las mujeres somos construidas también para la maternidad. Entonces, la vagina es un lugar sagrado. ¿Cómo lo vamos a manchar con el erotismo? Esto también son herencias cristianas, judeocristianas. Acuérdense cómo la Santísima Virgen se embarazó por obra y gracia del Espíritu Santo. No hubo cópula. San José no la tocó, porque eso era pecado, ¿no? ¿De qué manera los pecados sexuales dentro de los pecados de la Iglesia Católica son de los pecados más reprimidos, ¿no? Y toda esta represión, todo lo que ocasiona el seno de la misma Iglesia, ¿no? Entonces,
todas estas cuestiones que son complejas, no es tan fácil, pero si nosotros empezamos a conocer un poquito la historia de los hombres y de las mujeres en cuanto a su cuerpo erótico, nos vamos a dar cuenta que en los casos de los hombres todavía hoy día, por Dios, ¿qué cosa es lo que hace el Viagra? Es decir, no enseñamos a los hombres a erotizar tu cuerpo, sino a erectar el pene. Tienes un pene erecto, eso, no necesitas más. Y además, los hombres interpretan nuestro erotismo. ¿Qué quieres? Si tienes un hombre con un pene erecto, ya con eso tienes. Y deberían de saber, en el caso de relaciones heterosexuales y también homosexuales, pues deberían de saber que no a todos los hombres y a todas las mujeres nos interesa un pene erecto. Queremos ser tratadas y tratados de otra manera. Que no es suficiente un pene erecto, que muchas veces un pene erecto resulta agresivo, resulta violento para muchas mujeres. En la vida erótica de muchas mujeres dicen, ¿cómo hubiera querido no haber tenido relaciones? Que mi marido mejor me abrazara, o que mi pareja me abrazara, que me besara, pero no que me penetrara. Sin embargo, los hombres miden su erotismo por el tamaño y grosor de su pene. Entonces, esto lleva, y esto tiene que ver con el placer, y esto tiene que ver con la construcción del género, de cómo vamos construyendo a los hombres y cómo vamos siendo construidas las mujeres. Entonces, necesitamos sentarnos, que es lo que hemos venido haciendo todas estas décadas, a ver qué es lo importante en la vida erótica y qué es lo importante en la vida sexual. Sí, el erotismo es importante, sí, el erotismo es vital, es riquísimo, es lo más hermoso, pero también puede ser lo más agresivo y puede ser lo más lesivo y puede ser lo que haga más infeliz a una mujer, pero también a un hombre, también a un hombre. Y esto tiene que ver con la violencia, ¿eh? Y con la violencia sexual. Todavía hoy por hoy encontramos hombres que sienten, ¿sí?, que una mujer que se le resista está haciendo el papel que debe de hacer una mujer decente y por eso la viola. Sí, es increíble que a estos días todavía pervivan costumbres y culturas de hace siglos, pues sí, las tenemos aquí presentes viviendo con nosotros. Y todos estos grupos de derecha, desgraciadamente, pretenden mantener todas estas partes de la cultura que han sido lesivas, dañinas, y que nos han dañado más a las mujeres que a los hombres. No quiere decir que los hombres no hayan sido dañados. Los hombres también han sufrido por todas estas inequidades, pero la peor parte la hemos llevado las mujeres. Entonces, hablar de sexualidad es hablar de género, es hablar de maternidades, es hablar de paternidades y de maternajes y paternajes, ¿sí? Es hablar de muchísimas cosas y entre todas ellas de erotismo, de placer. Pero si no podemos entrar a las identidades, a qué es lo que quiero ser y cómo quiero ser respetada en mi cuerpo y en mi vestimenta y en mis actitudes, pues cómo voy a llegar más allá de mi cuerpo desnudo. Es más difícil. Sí, la sexualidad es algo maravilloso, pero también puede ser algo profundamente doloroso. Y creo que quienes estamos en estos temas, pues es lo que estamos evitando, que sea lo menos dolorosa posible y que las gentes gocen y disfruten de su cuerpo, de sus identidades, de sus maternidades o no maternidades, si no quieren ser madres. Las mujeres tienen derecho a no ser madres, tienen ese derecho, pero nos han enseñado que pues si no eres madre, vales madre, y no es cierto. La maternidad no te da identidad, sigue siendo tan mujer si no eres madre como si lo eres, ¿no? Y vivir otras formas de maternidad más gozosas, no sufrientes, que no sea un dolor para las mujeres, que no conviertan las maternidades en un concurso de a ver quién sufre más y quién es más abnegada y quién más se ha puesto de tapete para los hijos. Ya no podemos seguir viviendo ese concepto de maternidades, ni de padres que se sacuden las obligaciones paternales y que llegan los juzgados de juicios por alimentos. Tenemos que dar otro tipo, y esto es educación sexual también, ¿eh? Todo esto es educación sexual. No es nada más el erotismo. Sí, el erotismo es importante, pero no es lo único importante. Hay otras cosas igual de importantes. ¿Cómo vamos a educar a un niño transgénero, por ejemplo, o a una niña? ¿Cómo vamos a educar a un niño o una niña homosexual? Es muy importante. Y eso es sexualidad. Y no estamos hablando de erotismo. Estamos hablando de identidades. De qué es lo que somos, qué es lo que queremos ser en la vida y cómo lo queremos ser. Eso es educación sexual. Políticas públicas, ¿sí? Luchar en contra de esas políticas públicas. Informar a quienes las hacen, a quienes hacen las políticas públicas, a quienes hacen las leyes. Darles información y expresarles sin miedo y sin vergüenza qué es lo que queremos.
porque además son servidores públicos. Están para servirnos a quienes tampoco tenemos ninguna religión, o a quienes somos judíos, o a quienes somos maometanos, ¿sí? O a quienes somos evangélicos, también a nosotros nos están sirviendo. Y no a todos nos gusta que lleven su religiosidad a su función pública, porque esto es violar el principio de laicidad, ¿sí? Pretender que como soy católica o católico, voy a llevar mi catolicismo a las leyes. Eso viola el principio de laicidad y eso nos está dañando a quienes no somos católicos. Muy bien. Pues una tarea difícil, nos has dejado muchas cuestiones en el tintero de reflexión, de confrontación, de análisis. Quisiera un poco leer la participación de las personas que están aquí. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, siéntase libre de desactivar su micro para hacer alguna pregunta. Dice, qué terrible que nos quieran tener en la ignorancia, domadas, domesticadas y con tanta necesidad de educación sexual. En la UPN de Aguascalientes, solo en la licenciatura en intervención educativa, se está impartiendo la materia Educación y Sexualidad como materia optativa. Felicidades, Marce. Nuestra realidad ha rebasado el tema. La educación sexual básica es tomada de las páginas de internet y pornografía. No existen programas para atender el tema. Importante lo que comenta Claudia, pues aparte de vivir la enfermedad, también viven el abandono de la pareja, el efecto de los medicamentos. Y pues esos serían algunos de los comentarios que nos señalan. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, Alma, alguna aportación más que quisieras hacer. No, que el derecho al placer, por ejemplo, en el hombre es que aprenda su corporalidad y la mujer que descubra sus genitales, que los vea con un espejito por lo menos para que sepa, tengo nariz, tengo oreja, tengo vulva, ¿no? Y que el derecho al placer y al Estado laico es fundamental, ¿no? Y la educación sexual en todos los niveles de educación. El otro día viendo la televisión, cosa rara, encontré la educación sexual que están dando en televisión y estaba magníficamente bien hecho. O sea, me sorprendió. Ya en la noche. Fue muy interesante ver, tocó hablar del pene y sus funciones, de los testículos, los espermatozoides, y yo estaba, wow, es la primera vez que en una educación de televisión que está haciendo la SED, está haciendo cosas maravillosas. Me gustó mucho, pero era muy tarde, entonces no sé a quién estaban dirigidos, pero falta mucho que hacer. Y lo que dices, Claudia, de estos médicos que no se preocupan por lo que significa algo en tu cuerpo, ¿no? Es difícil y el significado del vínculo, del placer, del erotismo en bienestar social, en género, en equidad, no a los feminicidios, no al maltrato, no a la violencia. Todo eso es sexualidad, todo eso es lo que dice Marce, ¿no? El Estado laico que hay que apoyar para que se dé toda esta transformación que se está buscando desde hace miles de años, ¿no? Y bueno, saludos a mis amigos de Puebla que ya los vi por ahí, y a todos los sexólogos que están ahí, Marce y Claudia, muchas gracias. No tengo más que decir. Oír a Marcela es siempre aprender muchas cosas. Claro. Quisiera comentarles, decirles, el año próximo tenemos elecciones. Conozcan a sus diputadas y a diputados y coméntenle de estos temas, instrúyanlos para que sepan en qué va a consistir su trabajo en estos temas. Porque a veces les exigimos y nunca nos tomamos el trabajo de conocerles cuando se estaban candidateando. Y votemos por quien garantice que va a trabajar estos temas. Y muchísimas gracias. Y bueno, yo tengo un canal, Sexualidad para Principiantes, en donde trato de dar un curso de básico al alcance de cualquiera que no maneje estos temas sobre lo que es todo esto de la sexualidad. Búsquenme como Marcela Martínez Roa. Muchas gracias, Marcela. Mira, aquí preguntan, ¿cómo propone contrarrestar los espacios ganados por la Iglesia en partidos políticos y concesiones de medios de difusión masiva? Pues así, votando el año que entra va a ser una oportunidad excelente. Conozcamos a nuestras diputadas y a nuestros diputados.
hacer política no es nada más estar en la función pública. Hagan en su casa una reunión y ellos van, en verdad, créanme que van. Siéntense con un grupo de personas que conozcan estos temas y sienten a su diputado y a su diputada y ofrézcanle el voto si van a trabajar estos temas. Y es la oportunidad para conocer, a ver otros temas, cómo lo van a trabajar. Es decir, tenemos que activar hoy por hoy una ciudadanía sexual. Esa es la manera, ciudadanía sexual, exigiéndoles a nuestros representantes que asuman, que conozcan y que legislen estos temas. Muchas gracias, Marcela, de verdad, por estar aquí, por todos tus aportes, por tu trayectoria. De verdad que es motivante para los terapeutas sexuales, para los educadores en sexualidad, para todos los que estamos aquí, psicoterapeutas que estamos escuchándote. Selma González dice, besos y todo mi respeto, con mucho cariño para Marcela, Alma y Claudia. Selma va a estar con nosotros el próximo jueves para que no se lo pierdan. También toda una trayectoria, una vida dedicada a la educación sexual y pues también va a estar aquí presente para que se anoten al siguiente jueves estar aquí todos presentes. Abrazos, mi querida Marce de Fernanda Quirós. Gracias. Saludos a las tres. Gracias, Lulu Ibarra también, que nos ve desde Tepic. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Marcela, de verdad, por todo. Y pues ya saben que seguiremos en contacto, en comunicación. Son bienvenidos a estos temas que finalmente lo que pretendemos es que se visibilice toda la situación que se está viviendo actualmente y cómo podemos nosotros aportar, cada uno desde diferentes espacios, ir sumando a que tengamos este bienestar, como bien lo comentó Alma también, este bienestar, esta seguridad que necesitamos tener, este conocimiento científico, humano, en cuestiones de equidad para todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marce. Es un honor, de verdad. Gracias, Claudia, por los espacios. Gracias. Gracias, que descansen. Buenas noches. Un honor, Marce. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Saludos a las tres. Y Verona se acaba de salir. Gracias, Marce. Gracias, Claudia. Gracias. Gracias, excelente tema. Gracias. Gracias. Gracias por estar aquí presentes todos. Jesús, Gaby, José Luis, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por su compañía, por su participación. Gracias, Alma. Un saludo. Gracias. Adiós. Adiós, Gaby, todos. Gracias. Gracias, igual. Gracias. Gracias.